Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 48 del libro del profeta Isaías. En este capítulo viene una reprensión contra la infidelidad de Israel, pero realmente es contra aquellos infieles de Israel, no toda la nación, porque algunos eran fieles, pero habían otros que decían ser israelitas simplemente por algunos beneficios, eran de nombre nada más, pero su corazón estaba lejos de Cristo. ¿Sabes que esto también pasa hoy día en la iglesia? Hay muchos cristianos que hoy se dicen ser cristianos, pero lo hacen solamente como por recibir un beneficio, mas no porque en su corazón haya sinceridad. Yo no soy quien para decir si tú eres sincero o no eres sincero. Cada uno debe definirse y cada uno debe reflexionar sobre sí. Si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que eres cristiano, querido hermano, pero no vives de acuerdo como debe vivir un cristiano, no tienes sinceridad en tu corazón, entonces debes renunciar a ese camino y en tu corazón debe haber sinceridad, porque de lo contrario, de nada sirve lo que hagas. Esto lo dice Cristo allí a través del apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Juan dice, el que dice que permanece en Él debe vivir como Él anduvo. Esta es una gran lección que Cristo nos quiere enseñar. Y ahora le da esta reprensión. Dios aquí a través de Isaías, capítulo 48, le da la reprensión a estos hombres infieles, a estos hombres que decían que eran israelitas, pero su corazón estaba lejos de Cristo. Dice el versículo 1, Isaías 48:1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Aquí no se está refiriendo a los gentiles, no se está refiriendo a personas que vivían en Jerusalén pero no eran de Jerusalén. No, se está refiriendo a israelitas naturales, personas que habían nacido, que eran de descendencia y todo, eran israelitas, pero su corazón estaba lejos de Cristo. Simplemente aparentaban llevar un cristianismo, pero ellos querían era otras cosas. Porque de la santa ciudad se nombra y en el Dios de Israel confían, dice, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Esto se lo aclara muy bien el Señor, y mira, aunque Él se lo aclara, y aunque Dios se los deja totalmente claros, sin embargo, ellos lo hacen, o sea, terminan haciendo esto que Jesús está mencionando aquí, esto que Dios menciona. Dios le dice, mira, yo les cuento estas cosas para que ustedes sepan antes que acontezcan, de tal manera que cuando estas cosas acontezcan, ustedes no digan que fueron los ídolos. Y lamentablemente eso fue lo que pasó. Por ejemplo, cuando lleguemos al libro de Jeremías, ya casi estamos que llegamos a Jeremías, bueno, nos falta un poquito más, Isaías es extenso, pero cuando lleguemos al libro de Jeremías ataca una práctica que había en el pueblo, porque ellos le adjudicaban todo a los ídolos. Uno de los ídolos más representativos que había en el tiempo de Jeremías era aquella reina del cielo. Ya la vamos a estudiar cuando lleguemos allí. Pero dice el texto que las mujeres le dijeron a Jeremías, no escucharemos las palabras de Dios, no escucharemos tus palabras, ni escucharemos a Dios, no haremos lo que Dios nos diga. Porque cuando hemos hecho lo que Dios nos dice, entonces fracasamos. Qué terrible esto que ellos dicen. Fracasamos cuando obedecemos a Dios. Nos va mal cuando servimos a Dios. Los enemigos vienen, nos atacan y nos destruyen, nos derrotan cuando servimos a Dios. Pero cuando adoramos a la reina del cielo y cuando levantamos nuestro pan y el incienso a ella, entonces somos prosperados. ¡Qué terrible situación de este pueblo! Pero mira que el Señor se los está advirtiendo aquí y le dice, antes que sucedan las cosas yo se los advierto, para que no digan mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Y lamentablemente ellos cayeron en ese error. ¿Te das cuenta lo rebelde que era esta nación? Pero
no es tanto la rebeldía de esta nación, sino el amor, la misericordia de Dios. Esto es lo que yo quiero destacar, pero también es importante destacar algo del atributo de Dios, y es que así como Él es misericordia, es amor, también Él es juicio, es ira. Y por muy misericordioso que sea Dios, por muy amoroso que sea, y su amor nunca se agota, sin embargo, Él también es juicio, y esta nación de Israel cae en los juicios de Dios, cae en la ira de Dios. No porque el amor de Dios se haya acabado y agotado hacia ellos, no, nunca se agota, el amor de Dios nunca termina, pero el pueblo llegó a un punto tan lejos que se separó del amor de Dios y entró en su ira. Por eso vinieron los juicios. Y en el capítulo anterior, por ejemplo, en el capítulo 47, leímos una parte sobre esta condenación a Babilonia, y Dios dice, versículo 6, por ejemplo, dice Isaías 47:6, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. O sea, los juicios de Dios cayeron sobre Jerusalén cuando fueron entregados a Babilonia. Y en otras situaciones también los asirios vinieron y derrotaron a Samaria, los reinos del norte, y también saquearon algunas ciudades de Judá y Jerusalén. Esos son los juicios de Dios. Él es ira también, Él es justicia. Lo oísteis, dice versículo 6, y lo visteis todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día los habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca las habías oído, ni nunca los habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, dice el versículo 9, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El pueblo de Israel, aunque pasó por aflicciones, mas no fue como se purifica la plata en el oro, porque pues realmente no hubiese soportado, pero sí pasó por aflicciones. Y mira, voy a leerte en esta instancia un texto de la sierva de Dios Elena de White, dos textos, uno de Mensajes Selectos, página 69 del año 1912. Dice así: los hijos de Dios siempre están siendo probados en el horno de la aflicción. Si soportan la primera aflicción, no es necesario que pasen por segunda vez por una prueba semejante, pero si fracasan, se les presenta la prueba una y otra vez, y en cada ocasión en forma más dura y severa. Así se pone delante de ellos una oportunidad tras otra para que ganen la victoria y demuestren que son fieles a Dios. Pero si continúan manifestando su rebelión, al fin Dios es obligado a retirar de ellos su espíritu y su luz. Esto es importante que lo sepamos, porque fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos pasaron por muchos periodos de prueba, una y otra vez. Y como dice la sierva de Dios, si tú y yo pasamos la primera prueba y la soportamos y somos transformados, entonces no es necesario de otra prueba. Pero si seguimos en las mismas condiciones, tenemos que ser probados una y otra vez. Y recuerda, a medida que vaya pasando la prueba, la siguiente prueba será más dura. El pueblo de Israel pasó por esto. Muchas veces fue oprimido. Si vas al libro de los Jueces, por ejemplo, vas a ver tantas veces que el pueblo fue saqueado y fue absorbido por las naciones que los rodeaban. Y tantas veces que Dios los libró. Pasaron por la prueba, pero no eran transformados. En el libro de los Jueces, por ejemplo, vemos un círculo vicioso, podría decirse. El pueblo entraba en idolatría. Luego de la idolatría, Dios los entregaba en opresión. Estaban en opresión 7, 10, 20 años, dependiendo del tiempo. Y luego entonces ellos allí clamaban a Dios, se arrepentían. Y entonces Dios los libertaba. Y allí, después de la liberación, entraban otra vez en idolatría. Y así se comenzaba otra vez el ciclo: idolatría, opresión, arrepentimiento y liberación. Y otra vez idolatría, opresión, arrepentimiento, liberación. Y esta era la constante, y es la constante del libro de los Jueces. Y de en adelante el pueblo pasaba por pruebas, pero pues no se arrepentían realmente, así que debían ser probados y probados hasta el punto que fueron exterminados por completo. Esto no puede pasar con nosotros.
Cuando tengamos una prueba, querido hermano, esta prueba debe ser para pulirnos, para purificarnos. Ahora, la carta 69 del año 1897 dice la sierva de Dios: dolores y aflicciones deben sobrevenir a todos, y esto solo es bello cuando actúa para pulir, santificar y refinar el alma, a fin de que sea un agente adecuado para que sirva al Señor. Gloria a Dios. La prueba, querido hermano, tiene como único propósito pulir y refinarnos para servir a Dios. Y fue lo que hizo Dios con el pueblo. Lamentablemente ellos no permitieron que los propósitos de esta prueba se cumplieran. Por eso siguieron siendo probados al punto que desaparecieron, fueron exterminados, porque ellos no cumplieron el propósito del Señor. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, dice, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Y nuevamente dice el Señor: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y sigue dando el mensaje Dios allí para que el pueblo escuche, para que el pueblo entienda que debe buscar a Jehová, que debe arrepentirse, que debe clamar, que debe humillarse ante Dios, porque Él es Dios, no hay otro. Él los ha ayudado. Han pasado por pruebas, sí, pero esas pruebas no es porque Dios los odie, sino al contrario, porque Él los ama y quiere pulirlos. Pero ellos no quieren entender. Y así hoy pasa con nosotros. Si tú tienes un problema, querido hermano, tienes una dificultad, no mires esto como algo malo y es que Dios no te escucha y es que Dios está atacándote. No, querido hermano, no mires esto. Recuerda lo que te acabo de leer de la sierva de Dios. Las pruebas son para pulirnos, para perfeccionarnos, para presentarnos ante Dios como una joya perfecta. Pero si la prueba no cumple ese propósito, entonces tiene que venir otra prueba y esa va a ser más dura. Por eso dejemos que Dios nos refina, nos pula. Cuando entramos en una prueba, dice la sierva de Dios también en otro tema, en otro texto, cuando somos tentados o somos probados, es porque Dios ve algo precioso en nosotros que quiere desarrollar. Él no echa piedras inútiles en su hornillo. Esto es algo muy importante. Por eso, hermano, busca al Señor y deja que Él pueda pulirte para que seas refinado. Y si no, entonces mira lo que dice el versículo 22. Termino con ese último versículo de este capítulo 48 del libro de Isaías. Y es un texto triste, dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Terrible, no hay paz para los malos. Y esto Isaías lo vuelve a repetir en el capítulo 57 y lo leeremos nuevamente allí, capítulo 57, versículo 21. En otras palabras, pero es lo mismo, dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. Y aquí dice: no hay paz para los malos. Querido hermano, si tú quieres tener paz, tranquilidad, debes estar en Cristo. Recuerda, Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz, allá hay paz. Paz para los hijos de Dios. Pero para los malos no hay paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que si tú quieres tener paz, debes buscar a Cristo Jesús, porque Él es paz. Y la paz de Dios, dice Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Allí está el mensaje claro, querido hermano. Si tú quieres tener paz, debes buscar a Cristo Jesús, porque Él es el único que la puede dar. Pero los malos y los impíos nunca tendrán paz. Por eso hoy clama a Cristo, busca a Cristo y deja que Él controle tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 48 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!